Como ya lo había anticipado en el bloque anterior, vamos a hablar sobre esta problemática que tiene nuestra provincia, para hacer eco detrás de los números, como lo decía, números que duelen, detrás de cada cifra, lo decía, hay un nombre, hay una historia, una vida arrancada. Bueno, el Registro Nacional de Femicidios 2025 marca un número escalofriante con 178 mujeres asesinadas, y entre esos datos fríos, Misiones se posiciona como la segunda provincia con mayor incidencia en el país, pero no tan solo es una estadística, sino que cada número tiene un nombre, tiene una denuncia que no alcanzó, un llamado, donde el 40% de los femicidios ocurrió en la vivienda de una víctima, el lugar que debía ser abrigo. Se volvió una trinchera. Y bueno, hoy estamos ya en el piso para conversar con quienes están en esta primera línea de acompañamiento. Estoy hablando de la titular de la línea 137 acá en la provincia, Carolina Caspari, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos por llegar, que conoce un poquito también los rostros detrás de los llamados en gran parte, y también el licenciado en psicología Fernando Genes, persona también que intenta descifrar un poco el entramado emocional, donde, como lo dije, la violencia por ahí se enmascara de amor. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Queremos, sumamente importante, poder estar hoy acá y contar, ¿no? El año que nos encuentra realmente con una cifra, como decías vos recién, alarmante, escalofriante. Contarles también a toda la sociedad en general quiénes somos, cómo trabajamos y el aporte que ha hecho la provincia para que esta institución esté funcionando a favor de todas aquellas mujeres que necesitan ayuda. Totalmente. Bueno, para arrancar, preguntarle, porque Misiones, como le dije, en estos datos aparecen como la segunda provincia con mayor incidencia de femicidios del país, y ustedes desde la línea, ¿qué lectura hacen desde esta área sobre las causas de esta cifra tan alta? Bueno, realmente decíamos los otros días, siempre charlamos con el equipo en general y también cuando nos consultan. Creo que es un año de análisis donde tenemos que repensar justamente lo que estabas diciendo vos, ¿no? ¿Qué está pasando con esta cifra que superamos ya la del año pasado? No solo las cifras, la crueldad también con la que están sucediendo los hechos. Misiones no enfrenta solo el número de 14 femicidios, también enfrenta un número de 83 intentos, que tampoco es menor. Siempre digo que tenemos que tener en cuenta estos 83 intentos, donde tal vez la justicia llegó a tiempo, la 137 llegó a tiempo, o tal vez alguna amiga o una hermana llegó a tiempo. Pero que no significa que no pueda suceder, o sea, son números realmente alarmantes que nos tiene que no solo preocupar, sino también nos tiene que ocupar. Totalmente. Bueno, se sabe, por ahí acá estamos compartiendo una gráfica que lo pasamos en esta semana con números bastante detallados del Registro Nacional de Femicidios en todo el país, y acá que posiciona a Misiones como en el segundo lugar, casos cada 100.000 mujeres, estamos hablando de un caso y medio prácticamente de incidencia en nuestra provincia. Octubre, ¿no? Sobre todo fue realmente escalofriante. Sí. Por ahí, Cristian, está el último de esta ONG, al menos el actualizado. Ahí te tiré que se va a 200 y Misiones pasa al puesto número 1 de ese ranking. Quienes vienen trabajando, la ONG que hace el encuentro, quienes por ahí tienen un observatorio y hacen las estadísticas y dan cifras. Eso está bueno aclararlo en el sentido de que no hay a nivel nacional un ente o algún organismo oficial del Estado que regule. Es mucha gente que ahora también quiero consultarles, pero que labura a pulmón, con los recursos cada vez más escasos. Creo que esa es una constante en las organizaciones y también en cómo se ha cortado financiamiento estatal a nivel nacional, en contraste a lo que sucede en la provincia. Sí, un poco lo que hablábamos, pensando un poco qué es lo que estaba pasando este año, que estamos superando todas las cifras, hacemos el análisis que, bueno, esto tiene que ver un poco con el contexto nacional que estamos viviendo, donde hay una crisis económica, social. No podemos estar ajeno, obviamente, y decir que esto no sucede. Nosotros tenemos que hablar de que la violencia existe, la violencia está. Esto pasa a nivel mundial, a nivel universal, esto es estructural, esto no distingue clases sociales, ideología y territorio.
a partir de ahí, ¿no? Trabajar sobre estas cuestiones. Y la verdad que a nivel nacional tuvimos realmente un vaciamiento en programas, la temática género no se está hablando, entonces esto obviamente no es un aporte que ayude a aquellas personas vulnerables o a las víctimas. Desde el plano por ahí más en el campo psicológico, consultarte si la influencia, sé que es difícil o tal vez no hay una respuesta concluyente, la influencia las consecuencias que puede tener un discurso habilitante como se cambió hace un par de años desde nivel nación contra las mujeres, contra la violencia de género, si puede tener alguna consecuencia en el campo de lo real. Mira, justamente de eso estábamos hablando durante toda esta semana y sí, tiene muchísimo que ver. La violencia de por sí es un efecto discursivo también, ¿sí? Y todo lo que vamos escuchando, todo lo que vamos recibiendo en información, fíjense que los seres humanos estamos compuestos de palabras, o sea, tenemos una historia, tenemos nombres, como decían ustedes anteriormente, no son solamente números, son nombres, son historias de personas. Y todas esas personas son efectos de un discurso y lo que está pasando también es efecto de todo este cambio radical, este retroceso que está ocurriendo, porque, a ver, no es casualidad tampoco, y me parece que es importante visibilizarlo hablando de este tema. A nosotros, por ejemplo, yo formo parte del equipo de prevención, nosotros solemos salir a las instituciones, a los distintos organismos que nos llaman, a los barrios, y a veces no hace falta alejarse muchísimo para escuchar de que por más de que hay información, por más de que uno dice, bueno, hoy en día está tan visibilizado todo, uno cree de que, bueno, ya está resuelto, y en realidad no pasa eso. Te encontrás con un terreno en el que tenemos millones de, no sé, de información acerca de femicidio, de violencia y demás, pero aún así la gente, nada. Y esto va en aumento, y eso es lo preocupante. Y sí tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel nación. Y en el plano de las motivaciones, ¿qué puede haber cambiado o modificado, como bien decían, para pasar a este año mes a mes, que vemos aumentar tanto los casos efectivos como los intentos, que son muy importantes y que cada uno tiene su razón, que por qué no se llevó a cabo, además de salir de los números y que algunos observatorios como el que estábamos tomando como referencia, toman algo interesante también, que son los niños que quedan sin madres en un momento de la vida tan difícil. Digo, ¿qué pudo haber cambiado en la sociedad nuestra o en el territorio nuestro para que aumenten de esta manera los casos? Vuelvo sobre lo que dije al inicio. Nosotros específicamente de lo que hablamos de lo que va del año, relacionamos a este contexto, ¿no? Años de luchas de mujeres que salieron a la calle, de creaciones de leyes, de programas, donde vos prendías la tele y era un tema hablado, era agenda de Estado. Este año prácticamente desaparecieron estos aportes, ¿no? Los programas, muchos de los programas desaparecieron. Por ejemplo, la educación sexual integral ya no se está trabajando en la escuela. El programa ENIA ya no existe. El programa Acompañar, que venía a ser una ayuda económica sumamente importante para aquellas personas que están pasando este proceso de poder salir de la situación de violencia, que era una ayuda económica que le permitía no depender, esta dependencia económica que muchas veces las lleva a continuar en esta situación de violencia a las personas, a las víctimas, a las mujeres. También desapareció. Obviamente toda esta crisis económica de no llegar a fin de mes, la persona está menos tolerable, creo que la salud mental de todo el país, Sí, ¿no? Sí, en general. Es general, está mucho más vulnerable y obviamente las víctimas de violencia no escapan de esta realidad. Esto que mencionaban me parece que es interesante para el análisis, en el sentido que nosotros como equipo, mientras repasábamos en la semana los datos, la particularidad que tienen estos casos es que suceden dentro del domicilio de la víctima mayoritariamente, y también no hay duda o no es materia eso de investigación. En estos casos se sabe muy bien quién es el victimario y la relación que tenía con la víctima. O sea, son las personas muy cercanas, pareja, expareja o familiares.
Sí, no tenemos que olvidarnos de que las violencias son conductas aprendidas, ¿sí? Y que somos generaciones tras generaciones que vamos repitiendo, nadie escapa de esta realidad, por eso decíamos al inicio de transversal, estructural, y para que realmente veamos cambio en estas cuestiones de las violencias, creo que nos va a llevar un par de años. Y siempre cuando celebrábamos algunos avances que estábamos teniendo, ¿no?, en políticas públicas con perspectiva de género, nos enfrentamos con esta crisis nuevamente de este año, donde muchas de las cuestiones que se hablaban, se trabajaban en las escuelas, se trabajaban en distintos ámbitos, hoy hay como un silencio marcado. No sucede esto en la provincia porque realmente nosotros queremos remarcar esto, que a nivel provincia, el gobierno provincial ha puesto en marcha la línea 137 ya por el 2013, fue vanguardia también en lo que tenga que ver con leyes, puso en funcionamiento la Dirección General, a la cual nosotros formamos parte desde el 2021, donde tomamos conciencia que por ahí la víctima llegaba a la 137, se animaba a hacer la denuncia, se le acompañaba a hacer la denuncia, tenían las medidas cautelares y ahí terminaba nuestro trabajo, nuestro apoyo, y quedaba una parte ahí muy difícil de salir, una víctima que por ahí años, estamos hablando de meses, años, de 20, 25 años, una mujer dice, pero él no me pegó, y por ahí han pasado distintos otros tipos de violencia, modalidades, tipos de violencia que ella ni siquiera lo registra porque lo tenemos totalmente naturalizado. Este apoyo psicológico que hoy se le brinda, esta atención integral que hoy se le brinda desde la Dirección General es sumamente importante. Entonces, por ahí decir que la provincia, el gobierno de la provincia sí ha puesto en marcha este trabajo en conjunto, que lo estamos haciendo como una atención integral a las víctimas. Y también lo más importante es que estamos dentro de un mismo edificio, que la idea de estar, digamos, en un mismo lugar con diferentes áreas y niveles permitió y permite que la persona pueda ser atendida en los distintos momentos que está atravesando. Eso también me parece que es importante destacar porque fue un logro que se haya podido centralizar todo en un lugar. Entonces el área de emergencia, asistencia, admisión de casos, todo lo que sea el área de prevención, estamos en el mismo lugar, entonces muchas veces se hacen las conexiones desde ahí para que la persona que está atravesando esa situación pueda tener el mayor acompañamiento posible profesional en un momento como ese. Dos cuestiones, en qué consiste el acompañamiento a la víctima, y también no queremos olvidarnos de destacar y además de contar el trabajo, cuéntenos las vías, cómo llegar, cómo comunicarnos, a dónde, así lo ponemos en pantalla también. Sí. Creemos sumamente importante seguir trabajando sobre la sensibilización y la visibilización, así que por eso le agradecíamos desde el inicio estos lugares. Para nosotros es sumamente importante el acompañamiento de los medios de comunicación para que las personas sigan conociendo quiénes somos, dónde estamos y cómo trabajamos, porque por ahí lo que decía Fernando al inicio, nos toca ir todavía a algún barrio. Estamos hablando de Posadas, sí, y todavía siguen sin conocer la línea 137, sin conocer la Dirección General de Violencia, sin conocer la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad de Violencia, de la cual nosotros formamos parte, las comisarías de la mujer. Nosotros, por ejemplo, a veces cuando la gente nos comenta esto de que no conoce, siempre se suele asociar de que en los barrios más alejados o en otras localidades es donde no se suele conocer, y esto está sucediendo dentro. Sí, en el ámbito céntrico, en los barrios más cercanos, no se da la información que corresponde. Sí, porque entonces, por ahí se tiene como que las víctimas son más de zonas, no sé, rurales, aledañas, alejadas del casco de acá de Ciudad de Posadas, y no. Fíjense que yo, por ejemplo, estoy trabajando desde el 2013 desde la línea 137, y yo era parte del equipo de psicólogos que salía a los casos, y muchas veces nos tocaba que los casos más céntricos eran los más encubiertos, donde se ocultaban las cosas, donde casi no se denunciaba, y parece que no pasa nada, pero pasa de todo. Y en otros barrios, por ejemplo, la gente sí se animaba a denunciar más, y muchas veces tenían que ver las cuestiones económicas, de clase social, o sea, todo en esta zona centro impactaba muchísimo eso, por ejemplo, y estaba completamente silenciado. Nos pasó con muchos casos. Esto, entonces, telefónicamente 137. Sí, la 137 funciona las 24 horas, los 365 días del año. Estamos desde el 2013 y literal que nunca más se apagaron estos teléfonos.
Tenemos un equipo interdisciplinario que están totalmente preparados con perspectiva de género. La escucha es sumamente importante para ese momento de una llamada. La primera escucha. La primera escucha es sumamente importante. Podemos tal vez salvar una vida con una primera escucha. Entonces, los chicos que están del otro lado están preparados para esta escucha. Estamos las 24 horas, o sea, pueden llamar a la madrugada, pueden llamar un fin de semana, pueden llamar un feriado, pueden llamar en Navidad, pueden llamar en Año Nuevo. La línea está funcionando las 24 horas. Y la gente que está del otro lado en el teléfono son personas del ámbito de la salud profesionales. Claro. Hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay acompañantes terapéuticos, hay abogados también. O sea, es bastante variado el equipo de profesionales. Siempre hay una escucha profesional del otro lado. Creemos que es importantísimo. Es una red comunitaria que van ahí tejiendo con todo el trabajo interdisciplinario, es muy importante. Si hay una situación de emergencia que nos ha pasado de personas que nos han llamado encerradas dentro de un baño o han escapado a la casa de una vecina, de un vecino, o en cualquier situación de emergencia, dentro de Posadas tenemos una brigada móvil que se desplaza al lugar del hecho. En ese momento de la emergencia, obviamente el equipo interdisciplinario no interviene con el agresor o con la persona que ejerce violencia, interviene con las personas que sufren violencia, y es el 911. Nosotros trabajamos siempre acompañados de la fuerza policial, quienes se ocupan en ese momento del agresor o de los agresores. Se le acompaña, si ella decide realizar la denuncia, se le acompaña a hacer la denuncia, y la 137 acompaña hasta que ya tenga las medidas de protección, que pueden ser exclusión de hogar, prohibición de acercamiento o botón antipánico, que también últimamente estamos usando mucho por las situaciones y la gravedad donde hay muchos riesgos de vida. La verdad que estamos con muchos casos de Sí, por riesgo de ahí, vida. no sé, como el tema estadístico de porcentaje de las víctimas que contaban con medidas judiciales es bajo al momento del crimen, ¿no? Por ahí hay una parte donde se corta esto del hilo entre la denuncia y por ahí... Justamente nosotros siempre, desde la primera capacitación que tuvimos en el área de violencia, nos hacían énfasis en esto, en que lo más importante muchas veces no es la denuncia en sí, que por supuesto es un paso, pero siempre se hace énfasis en que la persona pueda generar un sostén para llegar a ese momento. Porque a veces sucede que se puede denunciar, se puede, no sé, tener una cantidad de medidas hechas, pero si no hay un sostén de por medio que permita el acompañamiento de ese proceso, eso cae. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando muchas veces nos pasa lo siguiente, la gente dice, bueno, pero no me pasó una situación puntual que se considera socialmente, no sé, emergencia. Pero nosotros siempre decimos, las preguntas que alguien tenga son emergencias. Totalmente. Porque eso da indicios. Claro. O, por ejemplo, algo que la persona, no sé, le está dando vueltas en algún momento y quiere llamar, puede consultar, porque eso es emergente, la pregunta es importante y muchas veces las preguntas salvan vidas. Totalmente. Porque por ahí uno no dimensiona todavía o por ahí no sabe de qué se trata, y justamente al llamar puede que al tener en contacto con un otro comienza a conocer un poquitito más, y fíjense que muchas veces nos tocó que la persona por ahí no denunciaba todavía, pero llamaba todos los días, por ejemplo. A una cierta hora llamaba. Y así hemos sostenido, por ejemplo, comunicaciones de 5 o 6 horas para ciertos casos, hasta llegar al lugar. En otras ocasiones eran 2 semanas, ¿te acordás? Hasta que la persona podía hacer la denuncia o llegaba a la institución para recibir terapia psicológica. Hay todo un proceso que nosotros respetamos para que cuando se llega el momento la persona pueda tener todos esos recursos, pero principalmente el sostén. Y también quería preguntarle... Por ahí, viste, muchos de los llamados a veces no son por parte de la víctima. Pueden ser de alguien del seno familiar, puede ser algún vecino. En este caso, ¿cómo se procede después del llamado de poner la hija de una madre que ve que esta situación es de violencia? ¿Cómo consigue esto? Contestaba. Comenta. Todo, siempre decimos que por ahí en líneas generales funcionamos de esta manera, y obviamente después se va viendo caso a caso. Claro. Cómo se presenta tal situación. Puede llamar una amiga, puede llamar una hermana, puede llamar un vecino, puede llamar el que entiende que la persona está pasando por una situación de violencia. Puede llamar, del otro lado se le va a asesorar, se le va a contener. Si está llamando en una situación de crisis, se le va a contener, se le va a asesorar. Se le va a guiar cómo hacer. Si la persona que llama dice que la persona que está siendo víctima todavía no está en condiciones de hacer una denuncia, o
le invitamos a que se acerquen a la institución. Nosotros desde la Dirección General contamos con distintos equipos interdisciplinarios que le hacen una admisión y después la contención en el tiempo con psicólogos o con psicólogas, que para nosotros es sumamente importante, acá donde ponemos también el foco de lo que es la violencia psicológica, que hace muchísimos estragos en aquellas personas que sufren violencia. Le va dejando sin herramientas, le va dejando sin la posibilidad de poder ni siquiera pedir ayuda. Entonces a veces comenzamos desde ahí, de que se acercan a la institución, comenzamos con terapias, con psicólogas, con psicólogos, y tal vez después de unas sesiones de terapia ella pueda entender cuál es la situación en la que está viviendo, que está dentro de una situación de violencia y decide hacer la denuncia. Eso también es sumamente importante. Y el acompañamiento en el tiempo, es lo que decía Fernando recién, ¿no? De sostenerla hasta que ella pueda ver qué situación. Obviamente que si estamos hablando de una situación de riesgo de vida, tratamos de que la denuncia sea inmediata. Nos ha tocado en muchísimas oportunidades que los equipos nuestros salen a hacer la denuncia, ¿sí? Donde no se duda hacer la denuncia, y obviamente las medidas de protección deben llegar ya de manera inmediata para tratar de salvar la vida de aquella persona. Por eso siempre evaluamos el caso por caso. Nuestro trabajo también es muy artesanal porque a lo largo de todos estos años y con todos los casos que atendimos, siempre se tuvieron que buscar recursos nuevos, y así conocimos otras organizaciones, conocimos a otras personas. Nos ha tocado inclusive también tratar de buscar a ver cómo la persona podía volver a su provincia, a su país de origen. Y ha sido todo un movimiento que se ha gestado desde la institución y con muchísimo trabajo de por medio, pero siempre teniendo en cuenta esa lectura de, bueno, qué cosa en particular pasa en este caso. ¿Sí? Nunca nos manejamos como en una línea de decir, bueno, esto vamos a hacer así, así, todo va a ser lo mismo, jamás. Porque por más de que a veces se escucha lo mismo de las situaciones de violencia, cuando estamos trabajando nosotros escuchamos cosas distintas, nunca escuchamos lo mismo. Puede parecer para mucha gente que es igual, pero nunca es igual. Y así creo que hicimos una cantidad también de conexiones con otros organismos, Sí, de con otras el interior de la localidades. provincia, sobre todo también a través de todos estos años fuimos armando recurseros, le llamamos nosotros, ¿no? Que sabemos que si pasa un caso, no sé, tal vez allá en Cerro Azul, bueno, tenemos el teléfono de las comisarías, claro, tenemos el teléfono de la municipalidad, tenemos el teléfono de quienes tal vez tengan un equipo interdisciplinario chiquito trabajando por ahí en lo social, ¿no? Tal vez específicamente en violencia, pero en lo social. Entonces, directamente la comunicación es con ellos, todo el tiempo es tratar de encontrar una solución a aquella persona que está llamando y pidiendo ayuda. Totalmente. Me quedé pensando en dos cuestiones, por eso también es importantísimo el trabajo que hacen ustedes con la cantidad de profesionales formados y en distintas disciplinas, como es esta problemática que requiere de eso, no es fácil y como decías, no es de un día para el otro, no. Son procesos. Hay dos cuestiones rápidamente identificables mediáticamente para el gran público. Hoy hablabas de la normalización, la invisibilización de ciertas conductas que no son consideradas como violencia, y ha pasado en el caso más mediático de esta chica, esta cantante Lourdes, por ejemplo, que ella misma lo dice. Sí, entonces no es muy sencillo. La cuestión, quien está sumergida lastimosamente dentro de esta situación de violencia, decía hoy, puede ser meses, pueden ser años, le va quitando herramientas, le va quitando la posibilidad siquiera de pedir ayuda. Y realmente lo importante que fue esta red, ¿no? Su mamá, su red de amigas, y bueno, y esto que también la ayudó a ser mediática, que creo que fue lo que la salvó realmente. Entonces, por ahí decirle un poco, aprovechando el espacio, decirle que más allá de que siempre decimos que gracias al Estado funcionamos, trabajamos, pedimos siempre a la sociedad, ¿sí? Que se involucre. Leía los otros días justamente de una de estas ONG que trabajan a nivel nacional que decía, tenemos que internalizar de que puedo ser yo, puede ser tu mamá, tu hermana, puede ser tu amiga, tu vecina, o sea, está mucho más cerca de lo que a veces nos damos cuenta o de lo que a veces creemos que una persona puede estar siendo víctima de violencia. Una más de mi parte, Pablo, simplemente poner en importancia, en valor, en el caso del financiamiento, del por qué, del para qué, porque también el discurso que fue bajado y fue efectivo en distintas cuestiones, en distintos tramos
es plata tirada, son todos ñoquis, se terminó el kiosco, la casta, etcétera, etcétera. Digo, lo que dijiste al principio es fundamental en tomando el programa acompañar, pero muchas veces, también a veces uno desde afuera, desde arriba de la Torre de Marfil, che, pero ¿y por qué no se va? Y muchas víctimas no se van por el tema económico, tema material, porque no tienen a dónde ir. Eso me gustaría que recalques para finalizar esta charla. Sí, sí, muchas de las personas que se han acercado a la institución en todos estos años de recorrido, a mí también me toca, igual que mi compañero, que Fernando, estamos trabajando en la temática de violencia desde el 2013, desde la creación de la llegada de la línea 137 a Misiones, que fue segundo a nivel nacional, de ponerlo en funcionamiento. Nosotros tuvimos toda una preparación con quien fue la creadora de este programa, la doctora Valliberti. Sí. Así que, o sea, son varios años que venimos escuchando y trabajando esta cuestión, y una de las cuestiones más comunes, lastimosamente, es: y hoy no tengo quien me ponga la olla en casa, y tengo 5 chicos en la escuela y le tengo que comprar las cosas para la escuela. No puedo dejarlo. Esto es algo lastimosamente muy frecuente, y lo que nos lleva siempre a... Nos cuesta más el trabajo, porque tampoco nosotros tenemos herramientas hoy para decirle, bueno, déjalo, andate y tenés esta opción. O sea, el trabajo formal, no formal, hoy es sumamente difícil. Y hoy realmente y literalmente no tenemos un programa que pueda acompañar estas situaciones de crisis. Totalmente. Bueno, la verdad que yo tengo muchísimas preguntas más, el tiempo es corto, pero bueno, seguramente nosotros desde nuestro lado queremos visibilizar eso, por eso la podemos hacer otro. Totalmente, sí. La idea es que puedan volver, está muchas desde tu parte, Fernando, señales tempranas que puedan anticipar alguna conducta, una escalada de violencia en el entorno, bueno, la cantidad de desafíos que me imagino que deben tener, cómo se puede trabajar desde la educación, la salud mental, bueno, muchísimos justamente que salen, pero importante hablarlo, mostrarlo, visibilizarlo desde nuestro lado, y bueno, agradecerles justamente por su tiempo, así que... lo que quieran decir, lo que quieran para cerrar, forma de comunicarse, todo lo que quieran dar información, pueden hacerlo. Estamos por Sarmiento 1842, que ahí está el espacio en funcionamiento. Sería entre Félix Azara y Colón. ¿Vieron el Museo Yaparí? Hay un local de instrumentos de música. Sí. Bueno, estamos ahí al lado. Todo lo que... A ver, para las preguntas que parezcan muy chiquititas, que uno diga, bueno, no sé si es esto, no sé si es lo otro, me parece que es importante que sepan que para eso están los profesionales, para eso están las organizaciones, para eso están las instituciones que trabajamos en esta temática, porque no es fácil pesquisar, pero por ahí se vuelve un poquitito más, asimilable si hay un profesional del otro lado o si hay alguien preparado que puede informar sobre esto para que uno se pueda ir con... por ahí una pregunta menos a su casa, y bueno, y a partir de eso a veces comienzan grandes procesos. Y me parece que es importante que sepan que existimos, que estamos, que venimos trabajando desde 2013. Que somos realmente reales. Funciona. Exacto. Siempre tratamos de remarcar esto, ¿no? Porque también esto de decir, no, somos reales, estamos, trabajamos, estamos las 24 horas a través de la línea 137 y estamos de lunes a viernes en la dirección general. Remarcar esto, que la violencia existe, la violencia convive con nosotros, lastimosamente convive en nuestra sociedad, y de esto no tenemos que estar ajenos. Pero estamos trabajando. Muchísimas gracias. Bueno, estaban con nosotros Carolina Caspari, titular de la línea 137, Fernando Genes, licenciado en Psicología y también en el área de prevención. Bueno, linda charla, la verdad, muy enriquecedora, con muchos temas por seguir tratando, y que baje considerablemente, ¿no?, todas estas estadísticas, que podamos el año que viene, ¿no es cierto?, no estar tan alarmantes con estos números, Adrián. Sí, totalmente. Y por último, destacar, entre tanto, en un rato vamos a estar subido toda esta charla para difundirla, pero destacar esto, y te sirve para ordenar, para hacer diagnóstico, y además el diagnóstico, aplicar políticas públicas, pero no son, estos cuadros no son números, no son estadísticas, simplemente detrás de cada caso hay una vida que se termina, hay una estadística, hay niños que quedan sin su mamá, y hay un drama social que aumenta lamentablemente. Totalmente. Vamos con un poquito de música y ya venimos.